La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 versículos del 10 al 16 nos dice: Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y bueno, me encanta poder estar con ustedes hoy también para compartir la palabra del Señor, hermanos. Y para eso, para empezar la exposición bíblica de hoy, yo quisiera como mencionar algo que yo sé que para todos ustedes es evidente y bueno, simplemente resaltarlo para que nos ayude a pensar en lo que hemos de meditar hoy. Todos ustedes podrán darse cuenta, hermanos, que el peregrinar de la iglesia por este mundo es algo difícil. Yo sé que en términos generales, para cualquier persona que vive en este mundo quebrantado, la vida es difícil, por muchas razones. Pero de manera especial, yo lo que quiero invitarles a pensar hoy es que para la iglesia, para nosotros, es difícil el peregrinaje que tenemos que experimentar en este mundo quebrantado. Y recuerden que cuando digo en este mundo, no estoy diciendo simplemente que nosotros vamos a ir para otro mundo. En el cielo nuevo y la tierra nueva, como lo vamos a decir ahorita al final, esperamos ver esta creación restaurada, poder vivir, pero en la situación actual, en la experiencia actual de los seres humanos, no es fácil y para la iglesia es un gran desafío. Por ejemplo, ustedes que quizá en este tiempo están experimentando un mayor nivel de dolor por alguna razón. Voy a contarles algunos casos. Por ejemplo, la semana pasada una hermana me estaba compartiendo de la difícil situación que ella está experimentando en su lugar de trabajo porque su jefe, y que su jefe además es el propietario de la empresa, estaba siendo muy hostil hacia ella porque ella realmente es una mujer piadosa y una mujer íntegra. Ella no es una religiosa que le da a la gente bibliazos. Ella es una mujer íntegra. Y por causa de su fe en Jesucristo, ella estaba recibiendo hostilidades de su jefe, pero también de sus compañeros de trabajo. Y la verdad estaba como maluquita, ¿sí? Pues ustedes saben cómo puede ser esa situación. No se sentía bien, sentía casi el peso, un peso muy fuerte cuando iba a trabajar, pero ella iba y encaraba cada día su vocación con amor y con responsabilidad. Pero es difícil, la verdad. Pero quizá tú dices, no, yo no vivo rechazo, o sea, yo no vivo ese tipo de cosas en mi trabajo, yo vivo es más bien feliz. Tal vez porque nunca digo que soy cristiano, no sé. Pero no tienes problema al estar allá. Pero quizá tu situación puede ser algo parecida a otra situación que también escuché hace como 2 meses atrás, un hermano por el que estuvimos orando, porque él tiene a su papá que vive en una de esas veredas por allá de los Montes de María adentro, y en la iglesia donde se reúne el papá de este hermano, en una ocasión un grupo de personas X de aquí de Colombia llegaron y golpearon al pastor, y después de golpear al pastor amenazaron al pastor y amenazaron al papá de este hermano que es un líder, como digamos el que apoya más al pastor en la iglesia, y lo amenazaron de muerte. Es decir, no sigas haciendo estas cosas y si no, ya sabes que te mueres. Y obviamente pues este hermano muy preocupado por su papá, uy no, ¿qué le van a hacer a mi papá? Entonces,
qué difícil es, hermanos. O la muerte, que todos nosotros de diversas formas tenemos que experimentarla, sea la de algún familiar. Sé que hay algunas familias acá que están justo atravesando esa situación. Muerte en sus círculos familiares, y eso les trae mucho dolor. Bueno, pero quizá tú dices, para mí el dolor está lejos en este momento, y sobre todo si eres muy joven. Yo no sé de dolores en la vida, pero quizá tú sí puedes sentir como las ideas horribles y atractivas de este mundo sí te seducen. Y bueno, todo tipo de ideas. Ustedes saben, este mundo es un supermercado. Y es un supermercado que nos confunde por tanta cosa que hay para consumir y para pensar. Y tú escuchas las atractivas ideas de la cultura y muchas de sus obras, y la verdad nos parecen muy poderosas. Por ejemplo, este mundo que es tan sensual, esta ciudad que también es tan sensual, hermanos, uno se siente como, por un lado, atraído por esa sensualidad, pero en otros casos también como que, hastiado de esas cosas, hermanos. Y eso, en muchos otros sentidos, trae lo que quiera. Por ejemplo, esa pretensión de nuestro mundo, en serio, de ser tan autónomos, de ser como que nosotros mismos construimos lo que nosotros somos. Si tú quieres tener ideas de lo que vale y lo que no vale, o de lo que está bien y de lo que está mal, tú tienes que construir tu propia historia, tu propio mundo, tú tienes que ser quien defina eso. Pues esas ideas que la verdad a veces sí las vamos asimilando, ideas de otro tipo. La riqueza y el poder son lo que necesitamos para poder estar bien. Bueno, hermanos, todas estas cosas ejercen presión sobre nosotros. Pero bueno, no solo eso. También ustedes saben la triste situación que sí se presenta cuando el evangelio es ofrecido como un producto más para el consumo. Y entonces las iglesias se convierten ¿en qué? En un negocio. Para tristeza mía, yo sí he descubierto más últimamente que hay más personas no cristianas que están montando iglesias porque resultan lucrativas. No son cristianos, van a YouTube y ven predicadores que tienen mucha labia y aprenden cositas de la Biblia y montan sus chuzos y parece que les va bien. Y uno dice, ¡ay, qué desagradable eso! ¿Por qué? Porque nosotros aquí recibimos con mucho gusto personas que sufren ese tipo de abusos, de gente que pensaron que eran pastores, pero no eran sino ladrones o lobos. Y uno dice, ve las personas, ve los cristianos, aporreados por esto, aporreados por lo otro, seducidos por otras cosas. Ay, hermanos, o como tal vez a ti te ha estado ocurriendo o tal vez has escuchado. Vimos personas que cantaron con nosotros, cantaron los salmos, cantaron las canciones que nosotros entonamos aquí para adorar al Señor. Y resulta que ahora esas personas nos están diciendo que no van a caminar más en el temor hacia el Señor, que su confianza en Jesucristo hasta aquí duró, hasta aquí llegó. Y, ay, qué triste es eso, escuchar esas cosas. Tantas más que podríamos mencionar, ¿no? Lo que quiero decir, hermanos, es como si el mundo y nuestra experiencia como iglesia en este mundo, si el mundo ejerciera una presión sobre nosotros para que nosotros aceptemos todas las cosas que Él nos ofrece con tal de que la iglesia, es decir, con tal de que el pueblo de Dios en este mundo no viva su vocación, ni represente a Dios en este mundo, ni tampoco sea testigo de Él. Haga lo que quiera, viva una religioncita, acomódese como quiera, pero que la iglesia no viva el llamado para la cual fue creada, fue hecha esa iglesia. Y hermanos, ¿qué nos pasaría a nosotros aquí en el Redil Laureles si todos vamos cediendo un poquito? Imagínate tú, cedes un poquito allá.
a estas pasiones, a estas ideas, a estos dolores, porque los dolores nos seducen a cosas que no van a bien. Y cedemos un poquito allá en nuestra confianza en el Señor. Y transigimos otro poquito allá, también en esta otra pequeña partecita, hermanos. Cedemos un poquito aquí a esas múltiples presiones que el mundo ejerce. Y entonces la pregunta que hacemos es, ¿en qué se convierte el redil laureles si todos nosotros hacemos eso? ¿En qué venimos a convertirnos acá, hermanos? Nos convertiríamos simplemente en una sede. En otra vez, como se ha hecho históricamente, definir la iglesia como este lugar. La iglesia es ese lugar. El redil laureles, ¿qué? Ahí en la transversal 34. Un lugar. ¿Qué pasa, hermanos, si todos nosotros cedemos a las presiones que este mundo sí ejerce sobre la iglesia? Nos vamos a convertir en un grupo de personas que simplemente nos reunimos para hacer algo que nos gusta a todos. Se ofrece una buena predicación, bueno, tal vez no tanta, pero por lo menos la gente que canta bien. Bueno, tal vez no tanto, pero te gusta la comunión o el tinto, lo que sea, pero vienes acá porque te gusta. Y todos estamos acá porque nos gusta. En eso nos convertimos. Nosotros, hermanos, o quizá más triste aún, solo en una oferta religiosa más para Laureles o para la ciudad. Aquí hay mucha religión, pero en eso nos convertimos. Y la verdad, todos nosotros siendo honestos tenemos que reconocer todas esas presiones de diverso tipo nos van aporreando y nos dejan en un momento como exhaustos y pensando si realmente vale la pena perseverar en el amor hacia Cristo y hacia su iglesia. Yo la verdad creo que muchos estamos ahí. Bueno, yo no estoy ahí. Muchos de ustedes están ahí. Por eso, hermanos, es que hoy, en esta mañana, vamos a iniciar una nueva serie en la carta que el apóstol Juan escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Y vamos a examinar una parte de Apocalipsis, los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. ¿Para qué? Para que nosotros, aquí en el redil laureles, junto con nuestros hermanos en el pasado, seamos sacudidos, pero también seamos animados, seamos exhortados, pero que también seamos afirmados en lo que estamos viviendo como iglesia local. ¿Para qué, hermanos? Para que juntos perseveremos hasta el fin. Esa es posiblemente la preocupación más grande que yo tengo por esta iglesia, por ti. Que perseveres hasta el fin y no tibiamente. Que perseveres con tu corazón calientico en confianza en Jesucristo hasta el final. Eso es lo que yo más anhelo. Y por eso, hermanos, es que vamos a vivirlo junto con nuestros hermanos de esas iglesias, de esas 7 iglesias, que como ustedes van a ver fueron muy consoladas y fueron muy afirmadas, pero fueron exhortadas y regañadas. ¿Por quién, hermanos? Por alguien que va a mostrar un extraordinario interés por su iglesia, por alguien que va a mostrar un gran amor por su iglesia, un celo enorme por el redil laureles también, al igual que por Éfeso, Esmirna, Tiatira y todas ellas. ¿Por quién o de quién vamos a recibir todo lo que se va a decir las próximas semanas, hermanos? Nosotros lo recibiremos de aquel que cuida su iglesia. Ese es el título de esta serie que iniciamos en este momento. El que cuida su iglesia. Y ahí está. Para eso, entonces, solamente como introducción a lo que se va a decir a las 7 iglesias, entonces nosotros vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, así que por favor ve ahí a tu Biblia y vamos a leer juntos este texto.
Vamos a leer la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén. Hermanos, oramos al Señor en este momento, cada uno de nosotros esperando su compasión, esperando su ternura, su sabiduría entre nosotros esta mañana. Ora al Señor ahí, tú, amigo y hermana, amiga. Todos nosotros oremos al Señor, aunque tal vez no tengamos ganas de estar acá, no tengamos ánimos, no tengamos disposición. Roguemos al que sabe tener misericordia de nosotros, los hombres, para darnos más de Él, más de Él.
Padre Celestial. Hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que es verdad. Las seducciones de este mundo, las vanidades de este mundo, los dolores de este mundo apretan, Señor. Y nos vuelven tibios o indiferentes o simplemente nos mantienen ahí como muertos entre los muertos. Señor, es verdad que sobre nosotros, la iglesia, hay tantas amenazas, tantos riesgos. Sobre todo, Señor, el de claudicar. El de dejarnos cautivar por nuestras ideas, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras pasiones. Por eso te adoramos, aún antes de meditar cualquier cosa, te adoramos y te agradecemos por darnos esta carta, Señor. Gracias por lo preciosa que ella es y ha sido para la iglesia. Padre, trae una especial iluminación sobre todos nosotros en esta mañana aún. Ilumina nuestra mente para que podamos ver a tu Hijo Jesucristo como tú quieres que lo conozcamos, que lo entendamos. Ilumínanos, Señor, danos más de Cristo hoy. Y que tu precioso Espíritu, que es tan fiel con nosotros, nos dé más de la verdad. Más de la verdad. Señor, nosotros no queremos hacer simplemente esto por medios naturales, como fue esfuerzos humanos. Nosotros necesitamos de milagros hoy, Señor. No solamente la persona que está más necesitada en este lugar, Señor, necesita un milagro de ti. No, necesitamos todos nosotros milagros de ti. Y yo te los suplico, Señor, para todos nosotros. Ayúdanos, por favor, sí. En el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, te lo pedimos, Padre. Porque yo me siento, Señor, tan torpe para hablar de Jesús. Pero yo sé que no importa mi torpeza. Glorifica a tu Hijo Jesucristo hoy en nuestros corazones. Padre, en su nombre, en el nombre de tu Hijo es que oramos. Amén. Amén. Hermanos, ¿de qué se trata esta carta? Esta carta circular, Apocalipsis. Pues yo sé que cuando tú escuchas la palabra Apocalipsis, posiblemente puede llegar a tu mente como cierta confusión, ¿no? ¿Cuántos conceptos escuchamos? ¿Cuántas interpretaciones? ¿Cuántos acercamientos? Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del término amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, ¿cierto? Bueno, tal vez todos no, algunos sí. Muchas cosas. Y bueno, gracias al Señor por algunos hermanos que nos ayudan a comprender mejor el contexto de la carta, pero también hay que decir que alrededor de esta carta hay muchas vanidades humanas en la iglesia. La idea es que eso no nos pase a nosotros. Tampoco, hermanos, queremos que
Apocalipsis se convierta para ti como en una lectura amenazante, como que te sientas intimidado al leer Apocalipsis, porque esta carta es una belleza. Ella fue escrita para nuestro bien, para nuestro consuelo, para nuestra perseverancia, para la de todos nosotros. Aquí mismo se nos da cuenta de las cosas. Miren, en el versículo 1 hasta el versículo 3, antes de que se nos dé el saludo típico de cualquier carta del Nuevo Testamento, hermanos, Juan hace una especie de prólogo, como lo ven ahí. Y en ese prólogo es que él nos va a decir qué es lo que nos espera. Por lo menos en parte, qué es lo que nos espera en todos los 22 capítulos de Apocalipsis. Y más o menos trata de lo siguiente. Juan ahí nos está diciendo que todos los 22 capítulos de la visión o de la profecía que él va a dar es la palabra de Dios, que él la recibió de Dios, que proviene de él, y él lo que está haciendo es transmitirla a las iglesias y hasta el día de hoy a nosotros. Eso es lo primero que dice. Pero la primera palabra de Apocalipsis, miren las tres primeras palabras más bien. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo. Si tú tienes tu Biblia acá y tienes un resaltador, como yo te recomiendo que lo hagas, resalta esa palabra, porque esa palabra es clave para que tú entiendas el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Pareciera que es más rápida y pasajera de lo que uno piensa, pero no, hermanos. Cuando uno lee ahí la revelación de Jesucristo que Dios le dio, pareciera que nos estuviera diciendo que esta revelación es dada por Jesús. El Padre la da al Hijo, el Hijo la daba a su siervo el ángel, y el ángel la transmite ¿a quién? A Juan, ¿de acuerdo? Entonces, la revelación de Jesucristo, eso significa que se nos va a hablar de algo que es enviado de Él, que Él es el que da esa revelación. Pero hermanos, esa interpretación está bien, es apropiada, pero hay algo más que se debe decir de esta palabra. La revelación de Jesucristo también lo que quiere decir es que Apocalipsis va a intentar en todos sus capítulos hablarnos del Hijo, revelarnos al Hijo, manifestarnos al Hijo en medio de todo el trasegar de la iglesia por este mundo, con todas las vicisitudes, las dificultades, los impases que nosotros sí podemos experimentar aquí, hermanos. Es decir, en medio del avance de la iglesia, en medio de estos años que nosotros, el Redil Laureles, estamos viviendo acá, hermanos, en nuestro paso por este mundo quebrantado, con los dolores y con los miedos y con las vanidades y con los enemigos que nosotros enfrentemos y enfrentamos, quizá nosotros olvidamos quién es Jesús. Es facilito eso, facilito que nos pase. No lo vemos tan bien, empezamos a imaginar a Jesús como limitado en sus tratos con el mundo, empezamos a imaginar a Jesús incapaz de atender nuestras necesidades, empezamos a ver a Jesús como falto de poder para traer juicio sobre el mal, o aún empezamos a pensar que quizá Jesús es indiferente al estilo de vida de su iglesia. Eso nos empieza a pasar porque las presiones del mundo empiezan a tener fruto en nosotros y empezamos a claudicar y a ceder. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, esta carta se trata ¿de qué? De la revelación de Jesucristo, de remover el velo para que ahora nosotros aquí en esta iglesia local y esas iglesias del pasado podamos ver al glorioso Hijo de Dios como Él realmente es hoy. ¿Y cómo va a ser presentado el Señor Jesucristo hoy en medio de qué? En medio de las ideologías del siglo XXI, en medio de las potencias, en medio del orgullo humano, en medio de la religión humanista, en medio del avance tecnológico y en medio de su amada iglesia. ¿Cómo es que Jesús está hoy en medio nuestro y en medio de este mundo? Eso es lo que se va a hacer en Apocalipsis. Eso a través del juicio y todo lo que ustedes ven del juicio, los jinetes, las copas, cómo es que Jesucristo es manifestado ahí, pero a través de la salvación también.
La salvación que se describe ya en los capítulos finales. Jesús va a ser revelado, manifestado, para que todos nosotros lo tengamos clarito. Juan dice ahí, privilegiado si lees y oyes y guardas lo que se dirá. Dichosa tú, querida hermanita, si prestas atención a lo que se va a leer en esta carta. Si guardas lo que se va a decir en esta carta acerca de Jesucristo y de cómo debemos vivir en este mundo que sí es desafiante y difícil. Pero bueno, no solamente es esto, este prólogo, sino que notas para que nosotros sí podamos sentir que esto es una carta en verdad, que esto es una cosa como rara por allá, sino que es escrita por alguien que vio algo que Dios le dio y que fue transmitida para iglesias locales reales. Juan entonces desde el versículo 4 arranca ¿con qué? Con el saludo típico de una carta. Y ustedes lo ven ahí. 7 iglesias a las cuales él dirige este mensaje. ¿Cuáles son las iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, sí, Checho, ven acá. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Así es. Hagan de cuenta que nada está pasando, hermanos. Ah, sí. Ah, cierto que sí, o quitármela mejor. Sí. Ajá. Sí, es mejor. Ese es un buen consejo. Bueno, a estas 7 iglesias, Juan les desea a todas ellas gracia y paz, porque lo necesitamos en medio de un mundo convulsionado como el nuestro, y gracia y paz de parte de Dios el Padre, de Dios el Espíritu y de Dios el Hijo. Y cuando yo estaba estudiando esta primera parte del libro de Apocalipsis, la verdad me parecía pues muy especial, muy bueno, porque imaginen, en el puro principio de esta carta, en el saludo, solamente en el mero principio, Juan, cuando está pensando en lo que él vio, en la gracia que recibió para las iglesias, la forma en la que él ve a Jesucristo, él no tiene como palabras, él no tiene forma de contener, hermanos, lo que él quiere expresar acerca de Dios, de las excelencias de Dios. Entonces, en el principio, en el mero saludo, ¿qué empieza a decir? Miren, de parte de Jesucristo, por ejemplo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por eso es que para nosotros, hermanos cristianos, Jesús es tan importante. ¿Usted sabía eso, cristiano? Que Jesús es muy importante. ¿O no tanto? Nosotros no hacemos un énfasis especialmente en la persona de Jesucristo porque somos bautistas. Es porque esa es la voluntad del Padre, que el Hijo sea exaltado. Y mucho del propósito del Espíritu de Dios es revelarnos a nosotros la belleza del Hijo también. Por eso Juan habla y después de describir al Padre, después de describir al Espíritu, se riega con nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, pasando ahora sí a materia, versículo 9, Juan pasa a relatarnos las circunstancias en las que él recibió el mensaje que debía transmitir a las iglesias a las que él escribe y ya mencionamos. ¿Dónde se encontraba Juan cuando escribió, o más bien cuando vio la visión, cuando recibió la visión? ¿Dónde se encontraba En la isla de Patmos. Cuando tú lees eso así de primerazo, no te suena como muy chévere. En la isla de Patmos, bacán, unas vacaciones allá, ¿no? Vacaciones en la playa, una islita, chévere por allá. Bueno, Juan, no se encontraba de vacaciones, eso es lo primero que debe quedar claro. Patmos era una pequeña isla rocosa que gracias Checho, gracias Hernando por ayudarme con eso. Ahí ustedes ven Patmos. Esa isla, una isla rocosa, estaba más o menos a 80 kilómetros de la primera iglesia que se va a mencionar aquí, Éfeso.
Si la ven ahí, más o menos. Esa isla rocosa, no sé si, posiblemente todavía permanezca, no estoy seguro de eso, eso no lo investigué, pero en ese entonces, en el primer siglo, hubo una colonia romana destinada particularmente para presos, para personas que eran consideradas una amenaza para la estabilidad del Imperio Romano. Ustedes saben, en ese momento alguien era una amenaza para Roma, pues ¿qué había que hacer? Pues lo ejecutamos o lo exiliamos o simplemente lo esclavizamos. Más o menos era el trato que se le daba, pero Juan está en la isla de Patmos y está allí en la condición de ¿qué? De exiliado. Juan nos dice la razón por la cual él está allí. Él está en la isla de Patmos como un exiliado por ser testigo de la palabra de Dios y de su Hijo Jesucristo. Bueno, oigan pues hermanos, Juan estaba en Patmos. Un domingo, así como hoy, un domingo Juan se encontraba orando. Eso es lo que él nos dice. Se encontraba en el Espíritu, en oración, ahí, en el día del Señor. Y sintió una voz detrás de él. Esta no va a ser la única vez en la que en el libro de Apocalipsis se nos va a hablar de una voz fuerte o como un sonido de trompeta. No es la primera vez, muchas veces se va a mencionar eso y cada vez que se menciona y tú lo leas, tú vas a tener en mente, aquí se nos va a decir algo que es muy relevante y tenemos que prestar atención. ¿Ustedes recuerdan cuando estaba Moisés y estaba todo el pueblo ahí cerquita de Sinaí? Éxodo 19, Éxodo 20. ¿Recuerdan cuando suena, que está retumbando el monte y suena algo como sonido de trompeta? ¿Recuerdan? Es más o menos esto. Así. Y aunque esa voz que él escucha es fuerte, tan fuerte como una trompeta, se entiende de manera nítida el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Juan deberá escribir todo lo que él va a ver y lo va a transmitir a las 7 iglesias. Bueno, yo diría que posiblemente levemente asustado, Juan voltea para ver quién le está hablando. Ay, hermanos, ¿y qué es lo primero que Juan ve estando ahí? Y cuando es introducido a esa visión que Dios le da. Lo primero que Juan ve son 7 candelabros de oro. ¿Qué son estos candelabros de oro? Jesús mismo en el versículo 20 nos da la interpretación de estos candelabros. Estos 7 candelabros son ¿qué? Las 7 iglesias a las que se está dirigiendo todo el mensaje que se nos va a decir a continuación. Yo quisiera que por favor pensaras en esto. Es verdad que el apóstol Juan está escribiendo a esas iglesias que ustedes ven en el mapa, pero también quisiera que tuviéramos en cuenta lo siguiente. Esas no fueron las únicas iglesias que hubo en esa área de Asia Menor en esa época. Hubo otras, inclusive eran iglesias más importantes que algunas de las que hay ahí. Queremos mencionar, y se menciona también la palabra 7 iglesias, porque ese número en la Biblia siempre o en muchas ocasiones representa ¿qué? Lo que es perfecto, lo que está completo. ¿De acuerdo? Entonces, al hablar de 7 iglesias, lo que se está diciendo es que se está hablando a la totalidad o a la plenitud de la iglesia. Este mensaje es para todas ellas, lo que se va a decir. Una preguntita, hermanos. Las iglesias están solas. Es decir, esos 7 candelabros que están ahí, que pueden llegarse a extinguir fácilmente, están solas. ¿Están solos esos candelabros ahí? No, no están solos. Jesús, el Señor, está presente y está en todo el centro de cada iglesia local y de la iglesia universal. Y eso es casi lo primerito que necesitamos empezar a pensar para los mensajes que se vienen. Aquí, recuerden, es la visión inicial para dar principio o introducción a todo Apocalipsis.
hay 7 candelabros que representan 7 iglesias y se ve a alguien que está en el centro de esas iglesias, es decir, en el centro de también el redil Laureles. Y desde este punto, hermanos, desde aquí, desde este momento, el Señor Jesucristo es descrito de maneras que quizá nosotros no hemos podido entender por los evangelios. Los evangelios son extraordinarios y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, son maravillosos como presentan a Jesús, pero quizá, hermanos, ellos no nos dejan ver todo. En el Señor Jesucristo hay una dignidad y hay una excelencia y hay un poderío que tú necesitas entender y tú necesitas creer. Y sobre todo cuando las situaciones se ponen difíciles, cuando estamos sufriendo, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo seducidos y tentados a caminar con este mundo, a contemporizar con sus ideas. Necesitamos ver más claramente quién es Cristo, es decir, que Él se ha revelado y que Él se ha manifestado. Que por la gracia del Señor, hoy Jesucristo se ha manifestado entre nosotros, en nuestras mentes. Que así sea. Juan dice que aquel que estaba en medio de las iglesias era semejante a ¿qué? Semejante al Hijo del Hombre. Y escucha por favor, porque el Hijo del Hombre es una expresión que viene del capítulo 7 de Daniel. Daniel en el capítulo 7 también está teniendo una visión. Y escucha lo que él dice en los versículos 13 y 14 y los voy a leer para todos. Daniel dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Oiga pues, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por aquí es por donde empieza lo que Juan ve acerca de Jesucristo. Lo que él ve. Este es semejante al Hijo del Hombre, así tal cual lo describe. Uno que recibe el reino de manos del anciano de días, es decir, de Dios mismo, lo recibe aquí en Daniel. Y es Jesucristo el que es identificado como ese que recibe un reino inconmovible, que nunca será removido. Así es Él, y así es como aparece inicialmente. Pero bueno, además de esta primera comprensión que Juan tiene del Señor Jesucristo, también Él lo ve vestido y como con atributos que resultan como un poco extraños para nosotros. ¿No les pareció? Yo quiero resumirlo como en 3 modos, 3 formas en las que Jesús es presentado acá. En primer lugar, Jesús es presentado como el sumo sacerdote que es para todos nosotros. Recuerden que Él está en medio de ¿qué? De los 7 candelabros, es decir, de la iglesia, del redil Laureles. Y Él es el sumo sacerdote de esas iglesias, pero Él también, hermanos, es el juez. Y Él también es el soberano. Mira, por ejemplo, como dice Apocalipsis, y como lo dice aquí en los versículos 13, más adelantico, después de decir que es semejante al Hijo del Hombre. Él estaba vestido como, con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este Señor que se está presentando en medio de las iglesias y delante de Juan, es el sumo sacerdote de esas iglesias, hermanos. ¿Y cómo así que el sumo sacerdote? Pues sí, Jesucristo está en medio de las iglesias como aquel que representa de manera perfecta a Dios. Ustedes saben que una gran parte de la vocación del sumo sacerdote era mostrarle al pueblo, recordarle al pueblo la belleza del Dios de Israel. A través de sus vestiduras, a través de su vida, a través de su vocación.
Ese sumo sacerdote representaba a Dios en medio del pueblo. Jesucristo está en medio de nuestra iglesia para recordarnos todo el tiempo quién es Dios, cómo es Él. Pero además de eso también para, como el sumo sacerdote, interceder por el pueblo. Interceder por los suyos, por los que le pertenecen, por aquellos a quienes Él sirve. Y Él está ahí para hacerlo día y noche sobre sus hijos y sobre sus hijas. Pero también, hermanos, y esto es un detalle tan lindo, el sumo sacerdote está en medio de los candelabros para proteger los candelabros. Es decir, para que se conserven bien, para que no se extingan. ¿Cómo? Como el sumo sacerdote, el sacerdote lo hacía en el templo mismo. Ellos eran los encargados de cuidar que esos candelabros permanecieran bien, encendidos, representando a Dios siempre. Esta es la vocación de nuestro Señor Jesucristo en medio de la iglesia. Pero no solamente Él es el sumo sacerdote, como Juan lo está viendo acá. También, hermanos, Él es el juez. Él no es un juez, Él es el juez. Y si tú ves cómo es que Juan lo puede ver, ahí te das cuenta que se dice que sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le hace refulgir en el horno. También dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ustedes van a entender, si siguen la lectura de Apocalipsis, que este mismo lenguaje se utiliza para seguir hablando de Jesús cada vez que Él está cumpliendo un rol de juez. Cada vez que Él está teniendo juicio, las copas de ira o los jinetes, Él tiene ese rol, el Señor Jesucristo. Y Él está siendo presentado aquí en la introducción de Apocalipsis como el juez, para que tú no olvides eso. Que no hay ningún imperio, ni el romano, ni el que sea hoy, ninguna potencia mundial que se va a esconder a su escrutinio, a su ojo, a su espada, a la hora de Él ejecutar sentencias sobre todos sus enemigos. Ese es el Señor que está en medio de la iglesia. Pero no solo eso, también en la visión de Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo, también se presenta como el soberano. ¿Qué es lo que Jesús tiene en su mano derecha? 7 estrellas, muy bien. Jesús mismo nos dice qué son las 7 estrellas. ¿Qué son? Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias que están representadas en los 7 candelabros. Bien. Jesús lo que está diciendo en un sentido es que Él es el que tiene señorío sobre todas las cosas. Miren, hay un detalle histórico que es muy interesante aquí. A los césares los representaban así, en esa época. ¿Cómo? Como alguien que tenía 7 estrellas en su mano derecha. Y eso, lo que trataba de comunicar sobre todos los pueblos que ellos gobernaban, era que César es Señor de todo el universo. En esta visión, Juan ve al Señor Jesucristo como el legítimo soberano sobre todas las cosas, incluyendo los seres angelicales. Él es el Señor de todo. Nada se escapa de su gobierno, de su señorío. Él, este Señor, es el que está en medio de la iglesia. Pero de manera resumida, hermanos, ¿qué es lo que Juan está viendo aquí en la persona de Cristo? El que está en medio de la iglesia, básicamente es Dios. Está revestido de divinidad. Si tú por alguna razón tienes dudas acerca de la persona de Jesucristo, de que tal vez es un querido personaje de la historia, un bonito líder, pues aquí en Apocalipsis es presentado como Dios. Él reviste, está revestido de esa misma dignidad. ¿Cómo es que lo dice el escritor? Porque él, el que está siendo manifestado, tenía su pelo como blanco, ¿cierto? Blanco resplandeciente, su cabeza estaba así, y no porque estuviera brillante como yo. No, es porque a él se le trata de asemejar con el anciano de días de Daniel. Este que él ve es como
el anciano de días. Y además, ustedes ven cómo termina esta primera partecita. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Esas son las descripciones que se dan en varias ocasiones para hablar de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Juan al ver la gloria de quien hablaba con él? ¿Se arrepintió de voltearse o qué? Sí. Obviamente, hermanos, hay que decir que esto es una cosa maravillosa. Poder entender cada vez más quién es el Señor Jesucristo como Él es revelado en todas las Escrituras es un don que podemos recibir solo por la gracia de Dios. Pero sin duda yo no soy capaz, y yo creo que nadie es capaz de llegar a producir lo que Juan experimenta al contemplar la gloria de aquel que habla con él. La respuesta de Juan es: yo caí como muerto a sus pies. Bueno, deberíamos hacer la pregunta, no demos todo como por hecho. ¿Por qué? Porque Juan tiene esta reacción tan dramática. ¿No les parece? Porque es así. ¿Acaso Juan no era pues de los íntimos de Jesús? ¿Tú sabías eso? Yo creo que posiblemente por el apóstol que el Señor Jesucristo se sintió más amado fue por Juan. Juan hizo parte del círculo más cercano. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo así? Él no era pues la ñaña, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Pero cómo así? ¿Es que acaso Juan nunca había visto al Señor Jesucristo así? Él lo vio en el monte de la transfiguración, un ratico, por un momento, la gloria del Hijo de Dios. O sea, se quita el velo se remueve por un momento para ver quién es realmente Él en el monte de la transfiguración. Pero aquí Juan, el hombre está, mejor dicho, el hombre está pagando escondite. El hombre está pagando escondite, sí. El hombre no sabe qué hacer. Él y todo su sistema nervioso lo único que saben hacer es sentir que me voy a morir. Me voy a morir. Y esta, hermanos, es la reacción de cualquier ser humano ante la presencia del Santo. ¿Quién quiere ser revelado en nuestras vidas? Esta es la reacción de cualquier persona que está empezando a intuir, o por lo menos a ver como Juan, o a reconocer la gloria del Hijo de Dios. La reacción es que uno se va a morir, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hemos orado a Jesús, aunque nosotros hemos tenido momentos de intimidad con Él, y aunque nos hemos conmovido y hemos llorado y hemos leído los evangelios y literalmente nos han estremecido, gracias Jesús por ser así, aunque nosotros pensamos en Él como alguien que conocemos un poquito, que nos es familiar, al mismo tiempo tenemos que reconocer que nosotros no conocemos del todo y que hay una parte del Señor Jesucristo que literalmente a nosotros nos resulta amenazante e intimidante. ¿Y cuál es esa parte? Es la parte en la que Él manifiesta quién es Él. ¿Qué es? El glorioso Dios, Hijo de Dios. Y uno siente o uno ve como los personajes del Antiguo Testamento que tenían este mismo encuentro, aún los del Nuevo Testamento, sentían que se iban a morir. ¿Por qué? Porque eso que yo estoy viendo me atrae poderosamente, pero al mismo tiempo no, yo no puedo estar acá, yo tengo que estar lejos de acá porque me voy a morir. Esa es la reacción, hermanos, ante el santo, ante el que es distinto de nosotros, ante el que nosotros no podemos captar del todo, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que así es Dios. Y aquí a Juan se le está dando la gracia de por lo menos ver algo de eso. El Señor Jesucristo, aunque lo hemos visto
en las páginas de las Escrituras caminar, comer, reírse, llorar. Él es distinto de nosotros. Él es el santo, Él es alguien que está completamente aparte de nosotros. No quiero que quede solamente como ese concepto así, porque Él es ambas cosas. Y cuando tú lees los evangelios, leemos el evangelio de Juan, Mateo, Marcos, bueno, cualquiera de ellos, ¿qué es lo que te gusta de ver? ¿Qué es lo que te gusta de Jesús al leer esas páginas? ¿Qué es lo que más te gusta ver? Mencionemos eso. Lo humano, así es. Es espectacular que pensemos que Dios se hizo hombre. Eso es hermoso. ¿Qué más? A mí me encanta la humildad de Jesús. Me parece distinta al mundo. O sea, Él se ha hecho carne, pero la humildad de Jesús la saca del estadio para mí. Pero ¿qué más? A ver, ¿qué les gusta de Jesús en los evangelios? Su amor, su seguridad, la seguridad con la que Él camina por la vida, ¿ok? Sí, eso es. Su amor. ¿Qué más? Su sabiduría, su misericordia, y amamos eso del Señor Jesucristo, hermanos, y gracias a Dios porque Dios se nos reveló en Él, se nos manifestó en Él, así es como es Dios, pero nosotros no debemos imaginar que solo Él es eso, y nosotros tenemos que tener ese sabio balance, ese sabio equilibrio en nuestra vida cristiana. ¿Cuál? Que Jesús también es que también es así, y que, hermanos, es deseable pero amenazante. Todos los usos del lenguaje quedan pobres para describir el tremendo misterio que se pone delante de nosotros, o en este caso la verdad delante de Juan. Enmudece y siente que se va a morir. Sin embargo, oigan pues qué espectacular esto. Sin embargo, este ser distinto, el que es santo, el Cristo exaltado que nos resulta tan amenazante, hermanos, y al mismo tiempo como tan atractivo, como que deseamos estar con Él. Este mismo ser, ¿qué es lo que hace con Juan? Miren qué lindo esos detalles de la Biblia. No se imaginen que el escritor bíblico dice que pone su mano derecha simplemente pues porque quede bonito. No, su mano derecha es la que Él coloca sobre Juan. La mano de la autoridad, la mano del poder. Y esa mano derecha es puesta sobre Juan para decirle ¿qué? Eso. No temas. Vea, yo sé que uno puede tenerle miedo a las cucarachas. Aquí hay gente que tiene miedo a las cucarachas. O sea, y realmente es fobia, ay, en serio, y es una reacción muy, muy impresionante. Y tenemos miedo a otras cosas, miedo a la enfermedad, miedo a que nuestros hijos tomen malas decisiones. Tenemos miedo a morir, miedo a la bancarrota, al rechazo de los demás. Nosotros tenemos tanto miedo a tantas cosas, hermanos. La verdad es esa. Pero yo sé, hermanos, que si a nosotros se nos diera esta posibilidad de que el velo es removido por un instante, hermanos, nosotros nos daríamos cuenta que todo eso palidece en comparación al temor que Jesús sí produce en nosotros. Pero es ese mismo ser el que le dice a él, no temas, no temas. O sea, tranquilo, no temas. Porque eso que sientes que te vas a morir, que se te va la vida, no te preocupes, porque yo tengo las llaves de la muerte, las llaves del Hades, son mías, me pertenecen a mí. Yo estuve muerto, pero en mi muerte prevalecí y triunfé sobre todos mis enemigos. Y la muerte ahora literalmente tiene que retroceder a mi voz. ¿A ustedes no les parece muy espectacular imaginar? Y traten de trasladarse a Campos de Paz. ¿Cuántos? Bueno, varios kilómetros a Campos de Paz. Listo, Campos de Paz, estamos ahí. Uno cuando entra a Campos de Paz, la portería, le abren la reja casi siempre permanece abierta. La reja está abierta, uno entra, aquí venden las flores, aquí hay algo, y uno va al rompoicito, a la glorieta, y uno ve ahí como una especie de colinita. ¿Sí ven la colina? ¿Sí la recuerdan? Ahí está la colina.
Y en esa colina uno puede ver casi todo el cementerio, la parte de abajo y la parte de allá, de atrás. Imagínate alguien que sea capaz de ir un domingo por la tardecita, así como en este momento. Vamos, un ratico, ir allá al cementerio, pararse en esa colinita, darle la vuelta a todo el cementerio y que Él mande, que Él ordene a todos los que están aquí, levántense. Y pues que no esté loco, ¿cierto? Que no esté loco. Y que literalmente, hermanos, la muerte no tenga nada más que hacer que entregar a sus muertos. Este que le dice a Juan, no temas, es el que le asegura a él y le está asegurando a toda la iglesia, porque recuerden que la iglesia de Apocalipsis, como ya vamos a verlo, ahorita en las próximas semanas está sufriendo persecución. Algunos de ellos los están matando, a otros los están dejando sin casa, sin pensión, sin salud, lisiados. Pero hay muchas situaciones que la iglesia está viviendo en este momento y a él se le está diciendo que no temas porque yo soy el Señor sobre la muerte. Yo tengo esas llaves ahora, ellas me pertenecen a mí. Bueno, hermanos, y ahí termina Juan diciendo, o más bien el Señor diciéndole a Juan, bueno, ahora escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Escribe, Juan, todo lo que vas a ver, y el Señor le muestra todo lo que Juan escribe en sus 22 capítulos. Hermanos, yo sé que nosotros, es que yo no sé si hay alguien que sea tan enredado como yo acá. Yo soy muy enredado. ¿Ustedes sabían eso o no? El Señor tiene tanta compasión de mí, pero yo sé que yo me enredo en cosas. Y para mí este mundo es un asunto difícil, es complejo en varios sentidos, es difícil. Y yo sé que mis rollos hacen que sea más difícil. Ser pastor lo es también, ser papá lo es, ser esposo, ser todo lo que somos. Y eso empieza a hacer mella en nosotros. Y empieza a afectarnos. Y empieza a dañarnos. Así como estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, estos hermanos estaban empezando como a estar como una especie de pendiente resbaladiza. Lo que vivían en el mundo se estaba constituyendo para ellos en un peligro, en una amenaza. Y yo sé que la verdad, para todos nosotros, la vida es complicadita. Yo sé que para unos más, yo sé que en comparación a lo que algunos de ustedes han vivido, hermano, la vida mía es un paseo. Yo sé que es verdad. Pero todos nosotros nos vemos seducidos a caer en esos riesgos, en esas amenazas que como iglesia sí experimentamos, hermanos. Pero hoy, en esta mañana, en esta tarde ya, el Señor Jesucristo nos es presentado como alguien que está en medio nuestro aquí en el Redil Laureles. Tú no puedes olvidar eso, por favor. Cada vez que vengas acá, cada vez que te reúnas con tus hermanos y con tus hermanas, tienes que recordar que es Cristo Jesús, el Cristo glorificado, el que está en medio de su iglesia. ¿Para qué? Para hacer las funciones de ¿qué? De protector, de cuidador, de sacerdote, de sumo sacerdote, de todos nosotros, de todos los que confiamos en Él. Para perseverarnos hasta el fin, como buen y fiel sumo sacerdote, para ayudarnos hasta el fin a perseverar. Algunos de ustedes van a morir posiblemente en 15 días, en 2 meses, en 3 años, en 20 años, todos vamos a morir si Jesús no viene. Pero el deseo manifiesto de Apocalipsis es que tú perseveres hasta el fin. Aun si tuvieras que darte a la muerte como mártir por Jesucristo, pues tú tienes que perseverar, pero tú no puedes claudicar. Y por eso Jesús nos es presentado así. ¿Para qué? Para que recordemos que Él está por nosotros, para cuidarnos, para conservarnos encendidos, prendidos, que esto no se extinga, no se apague, pero no solamente como el sacerdote, el sumo sacerdote, sino también como el juez. Él realmente, hermanos, está
poniendo sus ojos sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos de la iglesia, sobre los enemigos de nuestras vidas, que si hacen que caminar sea más difícil y sea más costoso. Tenemos un juez en medio de esta iglesia. Y además de eso tenemos alguien que es soberano, que es el Señor. Y me parece espectacular el cómo se describe a sí mismo. No, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves del Hades y de muerte. Hermanos, el Señor Jesucristo nos es presentado como el Señor de la historia, como el que garantiza, estando en medio de su iglesia, que Él es el Señor, que nada a nosotros nos viene por azar, que tú no estás experimentando lo que estás experimentando simplemente porque te tocó, por la suerte, por estas cosas. El Señor es soberano sobre esta iglesia y sobre aquellos que componen esta iglesia local. El Señor está gobernando nuestras vidas y Él quiere que perseveremos en confiar en Él, aunque apriete, aunque las cosas duelan, aunque no sea fácil transitar y peregrinar, que perseveremos hasta el fin. El capítulo 5 de Apocalipsis lo describe a Él de una manera maravillosa. Ustedes recuerdan cómo es que aparece el Cordero en la siguiente visión de Juan. ¿Cómo es que Él ve a un Cordero qué? Él ve a un Cordero como qué? Como inmolado, pero erguido. Él ve a un Cordero que ha sido como sacrificado, pero que está erguido, firme en su vocación de Cordero. Y ese Cordero es el que ha recibido todo el honor y toda la dignidad y toda la excelencia para que Él sea el Señor que pueda abrir los rollos que están escritos por dentro y por fuera, los rollos del juicio de Dios, el único que es hallado digno para que todos podamos entender los juicios de Dios sobre este mundo, pero que también, hermanos, ese Cordero es digno ¿para qué? Para que nosotros podamos escuchar y entender la salvación que Dios va a traer a su pueblo, a la iglesia, la cual es descrita en los últimos capítulos de Apocalipsis. ¿Y recuerdan hacia dónde es que nos lleva el Cordero de Dios o no? ¿Hacia dónde nos está conduciendo Él? Hacia cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. La promesa suya de los que perseveran hasta el fin es cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, este mundo, como lo decimos siempre, este mundo restaurado, sanado, sin indicios de pecado, ni de maldad, ni de dolor en medio nuestro. Hermano, lo que yo quiero es que tú camines firme hasta allá. No, lo que yo quiero es que tú aprendas a ayudar a tu hermana y a tu hermano a que él también persevere hasta allá. Pero nos tomamos el cafecito. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Porque estamos buscando perseverar hasta allá, hasta el fin. No olvidemos quién es el Señor de esta iglesia, quién es el que cuida la iglesia, porque Él va a ponerse muy cariñoso, pero también se va a poner bravito en los mensajes a las cartas. Él es celoso, Él nos ama, Él no nos va a dejarnos de cualquier forma, pero así es como es. Como nos dice aquí, Apocalipsis, capítulo 1. Bueno, yo les invito a que oremos al Señor y adoremos su nombre en este momento. Señor, yo quiero agradecerte en este momento por amar tanto tu iglesia. Señor, tú simplemente pudiste traer tus juicios sobre este mundo, traer tu salvación sobre la iglesia, la restauración de esta creación, sin decirnos nada. Es decir, yo los amo, echen pa'lante que yo tengo control de todo.
tengan confianza en mí. Sí, Señor, o sea, ese eres tú y tú eres confiable y tú nos amas. Pero te damos gracias, Señor, por esta carta. Te damos gracias porque tú no has querido simplemente que quedemos como ahí. Porque es que el dolor duele y las tentaciones son difíciles. Y el pecado que mora en nosotros es lo peor de todo quizá. El diablo, sus acechanzas. Ay, Señor, ¿y cuántas veces quisiéramos simplemente aceptar la religión cristiana? Ser cristianos en nuestra boca, en nuestras palabras, simplemente. Y aprender así, Señor, a convivir con las ideas de este mundo y por ahí derecho un poquito con tu palabra también. Y hacemos ahí esa mezclita a la que también los hermanos de estas iglesias en Asia Menor se vieron tentados a entregarse a la tibieza, a aceptar herejías, a convivir con inmoralidades sexuales. Y bien, así nos vamos yendo, pero gracias, Señor, porque tú que conoces nuestras vicisitudes, nos has dado, Señor, luz, nos has mostrado tu infinito amor y también nos muestras tu gran celo por nosotros, por mantenernos encendidos hasta el fin. Padre, yo te suplico por mis hermanos hoy que están aquí en esta tarde y que realmente ya han decidido en su corazón aceptar la tibieza. Ayúdalos, por favor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Este mundo, Señor, quebrantado y caído pasará. Tus palabras no van a pasar. Que lo que nos has dicho acerca de Jesucristo hoy, Señor, sea permanente en nosotros. Que nosotros seamos asombrados en Él. Aún, ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no nos das la gracia de aumentar nuestro temor? Pero un temor que está dirigido a tu Hijo Jesucristo. Ese temor que nos llena de una esperanza hermosa, porque estamos unidos al Santo, al Poderoso, al Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, por favor, que tu Hijo sea más revelado en nosotros cada día, para el bien de esta iglesia local, para que esta iglesia local, Señor, no desaparezca con las nuevas generaciones, con el pasar de los años. Que esta iglesia local pueda permanecer mucho tiempo y que los hijos, los nietos, los bisnietos y muchos más puedan seguir adorando a tu Hijo Jesucristo entre nosotros. Gracias te damos, Padre precioso, por Jesús. Quédate ahí un momento delante del Señor que está en medio de su iglesia, que cuida de ella, de nosotros. Y después adorémoslo a Él también.